Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde, desde la razón, daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Ya empezamos mal con ese tipo de pregunta con tal premisa implícita. ¿Por qué tengo que decirle mis pecados a un hombre que es más pecador que yo? O lo formulas como, ¿por qué tengo que decirle mis pecados a un hombre que es tan pecador como yo? Y empezamos mal porque ahí muestras la peor de todas las actitudes espirituales. Es un consenso en absolutamente toda la espiritualidad católica que el peor pecado es la soberbia. Pues bien, cuando tú asumes la premisa que de seguro el sacerdote es más pecador que tú o que es tan pecador como tú, estás tomando una actitud soberbia o como mínimo de juicio temerario. Así que guárdate de ello. Asimismo, caes en hipocresía. Efectivamente, cuando se trata de tu cuerpo y te duele algo, tú vas al médico y no pones objeciones burdas del tipo: oh bueno, pero yo para qué voy a ir al médico que es un hombre que se enferma al igual que yo. No dices eso. Simplemente vas para que se te administre la salud, la cura, el tratamiento, la cirugía, etc. Del mismo modo, Jesucristo ha establecido, como vamos a ver más específicamente en unos momentos, este medio especial de transmisión de su gracia. El perdón viene ciertamente de Cristo. Cristo es el que te perdona. Pero Él ha querido hacerlo por medio de los sacerdotes en el sacramento de la confesión. Cuando dices, ¿por qué yo tengo que confesarme con un hombre igual de pecador que yo? No sabes lo que en el fondo estás pidiendo. Porque bajo esa lógica, entonces, si no te vas a confesar con un hombre pecador, entonces confiésate con un ángel que no haya pecado nunca. Imagínate tener que confesarte con San Miguel Arcángel. Ese ángel Miguel poderoso que comanda los ejércitos del Señor, que dice quién como Dios y que nunca ha traicionado a Dios. Y tú que has traicionado a Dios tantas veces, vas a ir a pararte enfrente de ese ángel que nunca ha traicionado a Dios a confesarle tus culpas. Piensa bien lo que estás diciendo, entonces piensa bien cómo estás razonando. ¿Cuántas veces no has dicho: Señor, esta es la última vez que lo voy a hacer? Y vuelves a traicionar a Dios, vuelves a caer en el mismo pecado. Y muchas veces. Y tú, que eres así, te pones en la actitud de que, no te confiesas con el cura que es pecador. ¿Te irías a confesar con San Miguel Arcángel, con su espada poderosa, que nunca ha traicionado a Dios? Y tú dirás tal vez: no, es que yo me confieso directo con Dios. No sabes lo que dices. Mira lo que nos describe la Biblia sobre Dios. Hebreos 12:29. Nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Crees que vas a poder estar ahí diciendo tus pecados directo ante Dios tan tranquilo que Él es fuego consumidor? Y si crees que esta es una mera inferencia que estoy haciendo, no. Que la situación del hombre en su pecado lo pone, por decirlo muy suavemente, muy incómodo en términos de estar frente a Dios, es algo que la propia Escritura enseña. Mira, el profeta Isaías, de seguro, sería un hombre mucho más santo que tú. Y que yo también, claro está. Pues bien, mira lo que nos dice Isaías 6:5. ¡Ay de mí! Soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos, siendo yo un hombre de labios impuros que habita en medio de un pueblo de labios impuros. Así que en lugar de poner excusas baratas para no ir al sacramento de la confesión, busca más bien la salud espiritual con la humildad. Y el mejor medio para llegar a la humildad es pasar por esas humillaciones. Este sacramento incentiva y exige, claro está, la humildad. Entonces, atiende a lo que dice la Escritura en Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Medita en ello, en lugar de andar encubriendo tu pecado. Al respecto, nos dice el gran predicador católico mariano,
Wilson Tamayo. En el tribunal humano tú confiesas tu culpa y te condenan. En el tribunal de la confesión tú confiesas tu culpa y te perdonan. Ahí está la misericordia, ahí está el tribunal de la confesión que Jesús ha puesto. Anda, acúsate de tus manchas y Él con su amor, por medio de la virtud del sacramento administrado a través del sacerdote, te perdonará. Un sacerdote tiene la potestad de perdonar los pecados de alguien en nombre de Dios por la sencilla razón de que Dios así lo quiso, Dios lo encargó. Jesucristo, que es Dios encarnado, en Juan 20, del 21 al 23, dice, presentándose donde los apóstoles: pasa a vosotros, como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Jesús mismo dio a la jerarquía de la iglesia, en la persona de los apóstoles y aquellos que tienen la ordenación por la imposición de manos, por medio de la cual se transmite este poder, pues la potestad de administrar el perdón de pecados, el cual da Cristo, pero por intermedio de este ministerio sacerdotal. Como dice el gran San Juan Pablo II, en un discurso del 31 de marzo de 2001, la misma condición de ministro in persona Christi funda en el sacerdote la obligación absoluta del sigilo sacramental sobre los contenidos confesados en el sacramento, incluso a costa de la vida si fuera necesario. En efecto, los fieles confían el misterioso mundo de su conciencia al sacerdote, no en cuanto persona privada, sino en cuanto instrumento, por mandato de la Iglesia, de un poder y de una misericordia que son solo de Dios. El perdón, la misericordia viene de Dios, y el sacerdote te escucha ahí no en tanto persona privada, sino en tanto persona Christi, o sea, en representación de Cristo. De este modo, lo que escucha el sacerdote en el sacramento de la confesión, al no escucharlo a título personal, no es libre de decirlo fuera de la instancia de la confesión. Eso es el sigilo sacramental. De ahí que hay sacerdotes que hasta han entregado su vida con tal de guardar el secreto de confesión. Por ejemplo, en regímenes totalitarios opresivos, donde el gobierno comienza a inquirir sobre esas confesiones privadas de la gente. Entonces, acá tenemos un ministerio muy bello. Nota que el sacerdote no te absuelve en nombre propio. Por ejemplo, el sacerdote no dice: yo te absuelvo en el nombre mío, Juan Pérez, Dante Urbina o lo que sea, ¿no? O sea, diciendo su propio nombre el sacerdote, ¿no? Si yo fuera sacerdote y absolviera mi propio nombre, diría al final: yo te absuelvo en mi nombre, Dante Urbina. No. El sacerdote dice: yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote actúa allí como un intermediario del perdón y la misericordia de Dios. Un requisito necesario para la validez del sacramento de la confesión es el propósito de enmienda. O sea, tú tienes que, cuando vas al sacramento de la confesión, primero hay que hacer un examen de conciencia. Tienes que examinar qué pecados has cometido, qué fallas a la ley de Dios hay en tu vida. Luego tienes que dolerte de tus pecados. Dolerte por haber traicionado a un Dios tan bueno y tan misericordioso. Si no, en todo caso, si no te da esa compunción del corazón, que es lo óptimo, y de preferencia una compunción profunda y perfecta, pues como mínimo la atricción, ¿no? El temor al castigo que puede venir por persistir en esa situación. Pero por supuesto, vamos, hay que procurar la contrición misma. Y eso se va a lograr en la medida en que tengamos vida espiritual. Mientras más conectados estemos con Dios, más nos va a doler darnos cuenta de que lo hemos traicionado a Él, que nos ama tanto. Pero bueno, luego vas a la confesión de boca, pero en tal confesión de boca en donde dices tus pecados, tiene que haber un propósito de enmienda, o sea, de no volver a incurrir en las mismas faltas. Si yo me voy a confesar, pero ya tengo decidido, querido y programado que voy a seguir cometiendo el mismo pecado al minuto siguiente, o al día siguiente, o a la semana siguiente, pues ahí no se está cumpliendo realmente este requisito del propósito de enmienda. Aunque aquí he de precisar algo muy importante, y
Tomen mucha atención en esto, por favor, porque hay personas que se desaniman del sacramento de la confesión cuando tienen un pecado recurrente. Es común que las personas tengan un pecado dominante, un pecado del que se suelen confesar de ese mismo pecado más o menos con cierta frecuencia. Ahora bien, hay gente que eventualmente abandona el sacramento de la confesión, ya no se confiesa y simplemente se da rienda suelta con ese pecado desesperándose o desanimándose. ¿Por qué? Porque su lógica es: si yo todos los días o todas las semanas o todos los meses caigo en este pecado, entonces ¿de qué sirve que me confiese? Si voy a volver a caer, nunca mi propósito de enmienda será auténtico porque sigo cayendo. Cuidado, es importante distinguir lo siguiente: el propósito de enmienda volitivo del intelectual. Para la validez del propósito de enmienda se requiere el propósito de enmienda volitivo, en tu voluntad. Que en tu voluntad tú tengas la decisión de no volver a incurrir en ese pecado. ¿Ok? Ahora, intelectualmente en tu mente, tú puedes concebir que por debilidad es probable que en el futuro, tal vez la semana siguiente o las 2 semanas o al mes o al año o lo que sea, vuelvas en algún momento a caer en ese pecado. Intelectualmente sabes, pero mientras no lo quieras con tu voluntad, ahí tienes un propósito de enmienda válido. Y tendrás que luchar por fortalecerte, claro está, y buscar los medios para romper definitivamente con tal pecado. Pero ojo, entonces, la condición es que tú no tengas una voluntad de volver a cometer ese pecado, aun cuando intelectualmente sepas que por tu debilidad, pero no por una voluntad activa, sino por tu debilidad es probable que luego tal vez caigas. Así que quien tenga un pecado recurrente, luche contra el mismo con las armas espirituales, incluyendo el sacramento mismo de la confesión. No se desanime. Asimismo, mira lo que nos dice la Escritura, Hechos 19, del 18 al 19. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que habían hecho. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Mira cómo te narra el libro de Hechos la conversión de la gente. No dice que se confesaban solitos con Dios, ese cuentito que hoy en día dice tanta gente. Lo que dice la Biblia es que esta gente que había vivido vidas de pecado y se convertía, dice, continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que habían hecho. O sea, hacían una declaración externa, pública. Nada que, yo solito en mi foro interno, en mi cuarto cerrado, yo solito con Dios. No, ellos declaraban su pecado, iban hacia los apóstoles, declarando su pecado, confesión. Y mira su propósito de enmienda: los que practicaban la magia juntaban sus libros de brujería y los quemaban a la vista de todos. Tal vez tú no practiques la magia, tal vez sí, bueno, pero muy probablemente el pecado que tú tienes es otra cosa. Junta tus libros de brujería, es decir, junta aquello con lo cual tú habitualmente caes en pecado y aléjalo, destrúyelo, quémalo. Esto se podrá entender en sentido metafórico o literal, no lo sé. O sea, si se trata de, por ejemplo, un libro malo que te hace caer en cierto pecado, pues entonces aleja ese libro, tíralo a la basura, arrójalo. Si tienes libros de brujería, puedes quemarlos. Pero asimismo tenemos hábitos en nuestra vida que tenemos que cortar: relaciones, programas de televisión, cosas que hacemos o vemos en internet, etc. Hay que cortar con esas cosas. Entonces hay que juntar esos libros y quemarlos, por seguir la analogía que se infiere a partir de este texto bíblico. ¿Ok? Y si tú tienes un impedimento permanente para acudir al sacramento de la confesión, ve de resolverlo. Por ejemplo, si eres un divorciado vuelto a casar, bueno, en la Iglesia Católica no hay divorcio, entonces en realidad estarías en una situación de adulterio respecto a tu primer matrimonio. Trata de resolver esa situación. Si la persona con la cual has tenido tu primer matrimonio falleció, entonces ya quedas liberado de ese compromiso matrimonial. O si se da el caso, por ejemplo, de que tú vives en castidad, o sea, no has vuelto a casarte con otra persona o no vives actualmente en una situación de tener relaciones sexuales con otra persona, bueno, si estás en castidad, busca arreglar tus cosas y ve al sacramento de la confesión. No pierdas esa oportunidad de la misericordia. Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.